Buenas tardes, mi nombre es Diego Ortega y junto a mi compañera María Paz Mosqueira desarrollamos un trabajo que se titula Mejoramiento del terreno para evitar asentamientos inesperados por infiltración de agua en suelos salinos por efecto de un tsunami en la costa de la tercera región. Y nosotros nos preguntamos cuál sería la real consecuencia de que un tsunami, aparte de todos los desastres conocidos que pueden darse, afectara particularmente en una zona donde el suelo tiene un alto contenido de sales solubles. Bueno, ese es justamente el motor de nuestra investigación, ya que es de conocimiento popular que en el norte de Chile existen suelos con un altísimo contenido de sales. En comparación, por supuesto, con los suelos del resto del país, donde existe una condición de lluvias muy grande que permite el lavado de esas sales, cosa que no se da en el norte de Chile. Entonces, nuestro trabajo se enfoca particularmente en los suelos ubicados en la zona de la costa de la tercera región. Y, bueno, es necesario hacer un énfasis en que los suelos salinos en general tienen una gran capacidad portante. ¿Qué significa esto? Que aguantan mucha carga encima, sin colapsar. El problema es cuando entran en contacto con agua y las sales que están presentes en la estructura fundamental del suelo empiezan a disolverse. Entonces aumenta una propiedad índice de los suelos que se llama índice de vacíos y se producen asentamientos, o sea, un hundimiento de la estructura por efecto de que aumentaron los vacíos dentro de la masa de suelo. Hemos visto una serie de casos en las noticias que se ha dado, que se han roto, por ejemplo, matrices de agua potable, que han habido lluvias inesperadas y eso significa una infiltración de grandes volúmenes de agua en el terreno y, por tanto, una gran disolución de sales dentro del terreno. Eso tiene que ver básicamente con el tema que nos compete hoy, que es tsunami. Nosotros nos imaginamos que ante la embestida de un tsunami en la zona, ese volumen de agua sería muchísimo más grande y por lo tanto las fallas estructurales que se generan en las fundaciones de las estructuras sería muchísimo más grande también. Por todo lo anterior es que se redactó una norma técnica que se llama la NTM 010, que se titula Recomendaciones para intervención en edificaciones emplazadas en suelos salinos. Aquí tenemos una tabla que se encuentra en la norma, que es un análisis de 1 kilogramo de suelo salino en el que se analizaron sales solubles, cloruros y sulfatos. Estos dos últimos tienen que ver netamente con el ataque de los distintos minerales que tiene el suelo a el concreto reforzado. Por una parte, los cloruros tienen un ataque directo a las enfierraduras, o sea, al acero estructural que está dentro del concreto, y los sulfatos al concreto mismo, al hormigón. Pero lo que nos interesa a nosotros son las sales solubles que están presentes en el suelo. Bueno, aquí, como dice la tabla, mediante un análisis gravimétrico, se llegó a la conclusión de que en 1 kilogramo de muestra habían 362 gramos de sales solubles. ¿Qué significa esto? Que un 36.2% del volumen de suelo era sal soluble. Y según la norma, con un 4% ya es necesario empezar a tomar medidas de mitigación de las posibles fallas estructurales que pueda tener la fundación. Entonces, de acuerdo a lo que dice la norma técnica, tenemos dos tipos de soluciones para el tema de los suelos salinos. Una son los métodos de mejoramiento, que uno los aplica cuando tenemos un proyecto. O sea, si yo quiero construir algo en la costa de la tercera región, por ejemplo, tengo que hacer medidas de mejoramiento del terreno porque aún no fundo mi estructura. Y en caso de que la estructura ya esté construida, es necesario hacer métodos de reparación si es que ya se infiltró agua y se disolvieron las sales. Los métodos de mejoramiento tenemos dos. El primero se llama impermeabilización del área. ¿Qué significa esto? Tenemos que hacer una excavación, la excavación masiva previa a la construcción de la estructura, y impermeabilizar el suelo salino con una geomembrana de polietileno de alta densidad. Sobre esta membrana va a haber una capa de arena, no salina por supuesto, compactada, y de ahí construimos nuestras fundaciones. Y la fundación va a estar rodeada absolutamente de un suelo granular compactado, obviamente también sin contenido de sales. Entonces, lo que logramos con esta solución es impermeabilizar absolutamente la fundación de los suelos salinos y, en caso de infiltración de agua, la zona de influencia alrededor de la
de la fundación va a ser mínima o nula, ya que está absolutamente rodeado de suelo no salino. Por otro lado tenemos la solución de pilotes, que son fundaciones a gran profundidad. Esto básicamente se trata de buscar a gran profundidad suelos no salinos y geotécnicamente competentes para poder transmitir todas las cargas de la estructura. Entonces lo que se hace es hincar o construir un pilote a tal profundidad de llegar a un estrato que no, o sea, que cumple con los mínimos de sales para poder fundar sobre él, y en caso de que se infiltre agua no se van a producir asentamientos, ya que los asentamientos se producen cuando se disuelven las sales y aumenta el índice de vacíos en el suelo de fundación, en el sello de fundación, cosa que no pasaría aquí, ya que este suelo acá es absolutamente no soluble. Ahora, en caso de que ya se haya construido las fundaciones sobre un suelo salino y quieran mejorarse porque ya se infiltró agua, quiera solucionarse el problema, tenemos dos métodos también. Uno son las pilas, que es básicamente agrandar la fundación hasta un suelo salino que no se haya disuelto. Obviamente, estructuralmente es menos eficiente que estas dos, pero funciona como una medida de reparación. Y por otro lado tenemos los rellenos de los socavones, que es todos los agujeros que quedan por efecto de la disolución de las sales, rellenarlos con un hormigón que es calidad H5. ¿Qué significa esto? Que aguanta 5 megapascales o 50 kilos por centímetro cuadrado. Es un hormigón que se llama hormigón pobre y que no tiene gran capacidad cortante, pero funciona perfectamente para reparar socavones por disolución de sales. Entonces, medidas para mitigar o prevenir esto existen. ¿Cuáles son las grandes conclusiones que nosotros sacamos de toda esta investigación? 1. Jamás subestimar el contenido de sales solubles del suelo en una zona con riesgo de tsunami latente, como por ejemplo es la zona costera de la tercera región y en general toda la costa del norte del país, ya que no existe un lavado por lluvias. Lo otro sería aplicar y respetar estas medidas de mejoramiento y reparación para asegurar una calidad de vida mínima y que después de un tsunami la gente pueda seguir viviendo en sus casas. Lo otro es hacer correctamente los estudios exploratorios del suelo y sus respectivos análisis de sales. Esto es muy importante porque si un estudio de sales se hace mal, probablemente todas estas medidas van a ser alteradas y se van a aplicar, no se van a aplicar correctamente y las estructuras van a fallar de todas formas. Y finalmente nosotros proponemos la confección de un mapa donde exista una zonificación según, primero, riesgo de inundación por tsunami y al mismo tiempo salinidad de los terrenos donde se van a fundar las distintas estructuras. Por ejemplo, en este terreno hay posibilidad de inundación y además tenemos suelos salinos. O sea, aquí hay que obviamente tomar medidas al respecto. Bueno, ese ha sido nuestro congreso. Espero que haya sido de todo su agrado y absolutamente claro. Muchas gracias.